Recibí un mensaje de nuestra mejor amiga egipcia, a quien Paola y yo ahora consideramos nuestra nueva mamá en Egipto. Fue entonces cuando me di cuenta, era 14 de febrero. Sinceramente, el día de San Valentín nunca ha sido algo especialmente importante para Paola y para mí, pero me sorprendió no haber pensado en ello en los días anteriores y aún más, haber olvidado por completo decirle algo especial a mi esposa ese día. Más tarde, cuando finalmente vi a Paola, le dije «Feliz día de San Valentín», pero no reaccionó mucho. Unas horas después se lo repetí, esta vez asegurándome de expresarle mi amor. Ni siquiera se había dado cuenta de que ya se lo había dicho. Fue un día ajetreado para nosotros, pero curiosamente pasamos gran parte de él aprendiendo y profundizando en nuestra vida de oración. La oración ha sido uno de los hábitos más importantes en mi vida durante años, pero en los últimos días he sentido una necesidad aún mayor de dedicarle más tiempo y atención. Ahora estoy más comprometido a crecer en la oración y a profundizar mi conocimiento de Dios a través de sus sagradas escrituras. La oración es como abrirle nuestro corazón a Dios, tal como lo haríamos con un amigo cercano. No se trata de decirle algo que Él no sepa, sino de prepararnos para recibirlo a Él. En lugar de traer a Dios hacia nosotros, la oración nos eleva hacia Él. Pero ese mismo día, el 14 de febrero de 2025, ocurrió algo más. Un momento clave, un hito muy importante en mi carrera científica. Y alabo a Dios y le doy gracias en oración, profundamente agradecido por esta maravillosa noticia. Tampoco me di cuenta en su momento y espero contarles más sobre esto en mi próximo video. Alégrense siempre, oren sin cesar y den gracias en toda circunstancia.